¿Sabes? Todo tiene una explicación lógica. Vamos a entender que los sesgos cognitivos explican por qué muchas personas permanecen atrapadas en la ansiedad, en la depresión, en los pensamientos negativos, en las creencias limitantes, dando una explicación lógica racional y nos vamos a meter un poco a la parte espiritual. Quiero que entiendan esto, chicos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Hemos hablado de ello y simplemente nos falta la definición de dónde vienen, por qué están ahí, por qué nos provocan ciertas situaciones y sensaciones en nuestro cuerpo. Vamos a entender esto. Los sesgos cognitivos son errores sistemáticos en nuestra manera de pensar, de interpretar y recordar información. Nuestro cerebro procesa millones de estímulos cada segundo, pero solo puede prestar atención a una pequeña fracción. Bueno, y se van a preguntar ¿y por qué lo hacen? Lo hace para ahorrar energía. Utiliza atajos mentales llamados heurísticas. Estos atajos son muy útiles para tomar decisiones rápidas, pero también pueden producir errores de juicio. Y sobre esto es muy importante porque vamos a hablar. Estos errores o estas palabras nos dicen que no vemos el mundo como es, lo vemos como nuestro cerebro nos lo está interpretando. Así que vamos a meternos a este tema de lleno y sobre todo a entender esta información. Hola, ¿qué tal chicas, chicos? Espero que estén pasando muy pero muy bien. Vamos a entender lo que pasa en nuestra mente, pero con una conciencia real, la cual ignoramos completamente. Bueno, y vamos a preguntarnos por qué existen. El cerebro, quiero que te quedes con esta información, el cerebro siempre va a buscar ahorrar energía, sobrevivir, tomar decisiones rápidas, evitar el exceso de información, mantener coherencia en lo que ya cree. Desde la evolución, esto ayudó a sobrevivir a las personas de aquellos años. Les voy a dar un pequeño ejemplo sobre esto. Si un hombre prehistórico escuchaba un ruido en un arbusto, era más seguro asumir que era un depredador que esperar a comprobarlo, aunque muchas veces estuviera equivocado, sobrevivía. Ese es un mecanismo que sigue funcionando hasta el día de hoy. Pero se van a preguntar, bueno, ¿y cómo se forma? Los sesgos aparecen por la educación, el aprendizaje y los conocimientos adquiridos, por la cultura, por las tradiciones, el arte y los valores que son compartidos, por la familia, por las bases, que es la base afectiva y los primeros vínculos, por experiencias traumáticas, huellas emocionales del pasado, por emociones que son respuestas afectivas internas. También entra ahí el miedo, que es la tensión sobrecarga, la necesidad de permanecer, que es el deseo de conexión y aceptación, las creencias, ideas que guían nuestra visión. Pero si esto es lo que nos está diciendo, es cómo se forman, también hay que entender por qué son importantes. Porque cada uno de estos influyen en relaciones, en el dinero, en el trabajo, en espiritualidad, en política, en salud, en amor, autoestima, ansiedad, en la depresión. Muchas personas sufren no por la realidad, sino por la interpretación que hacen de ella. ¿Qué nos quiere decir esto? Para que entiendas, quiero que tomes nota porque esta información es valiosa, esta información es oro, te va a cambiar la vida y sobre todo que disipes esas dudas para cambiar tu realidad. Para esto quiero que entiendas unos ejemplos grandiosos. Esto es del psicólogo Buster Benson. Estos grandes ejemplos son para resolver esos pequeños detalles de esos sesgos que hemos estado viviendo. Sobre esto, uno de los desafíos nos dice que es demasiada información. El cerebro selecciona solo una parte. Ejemplo, dos personas ven exactamente el mismo evento. Una dice, todo salió mal, y la otra, aprendimos mucho. Las dos vivieron lo mismo. Su cerebro seleccionó información diferente. Lo que nosotros vulgarmente llamamos cada quien habla como le fue en la feria. Es una expresión mexicana y eso es parte de un sesgo. Aunque esta palabra mexicana nos dice ciertas características, es porque cada quien va a hablar cómo le fue, cómo lo sintió, cómo realmente está programada su mente. Sin embargo, de su forma de ver la realidad, de cómo interpretó su vida, es como expresan dando su opinión diferente y eso es muy respetable. Este punto número 2, que es la falta de significado,
Cuando no entendemos algo, el cerebro inventa explicaciones. Esto es un ejemplo muy importante. Tu pareja tarda en responder. El cerebro piensa, ya no me quiere, de seguro me engaña, de seguro es infiel, le pasó algo, etc. Cuando quizás simplemente estaba ocupado o ocupada. Sin embargo, tu mente se creó un escenario catastrófico y esos argumentos de tu mente las creíste dándole rienda suelta, otra frase mexicana, que es lo que realmente actuamos a nuestra mente, dejar que todo pase por un proceso mental que simplemente nos estamos creando. ¿Vale? Aquí hay que entender otro punto importante, la necesidad de actuar rápido. El cerebro decide antes de tener toda la información. Y un ejemplo claro es el que te voy a dar. Conocer a alguien durante minutos y decir, me cae mal. Catalogaste a esa persona sin ni siquiera tratarla, conocerla y sobre todo con una opinión superficial. Aquí debemos recordar, chicos, que esto nos ha pasado muchas veces. Simplemente con observar a la persona, simplemente dando nuestra opinión, digamos muy superficial, estamos catalogando a la persona con un punto de vista negativo. ¿Vale? En este punto, que es el cuarto, quiero que sepas, el cerebro no almacena toda la información. Tienes que recordar esto. Principalmente, el cerebro se va a quedar principalmente con lo emocional, lo repetido, lo sorprendente, lo traumático. ¿Por qué hace esto nuestro cerebro? Porque tu mente se queda con esa información y no con lo demás. Tu mente se queda con información más práctica para él. Eso es muy entendible. Te voy a dar un listado de los 12 sesgos más importantes. Entre ellos es un listado porque aquí son los sesgos que realmente tenemos que entender, que estamos viviendo y que realmente nos van a hacer falta para entender toda esta importancia en esta brillante mentoría. El sesgo de confirmación es el más conocido. Buscamos información que confirme nuestras creencias. Un ejemplo claro es, si crees que nadie te quiere, solo notarás los rechazos. Ignoras una muestra de cariño. Tu mente se quedó con lo que más le causó impresión que el resto de la información y es por eso que tu mente se queda con esto. En este punto número 2, el sesgo de la negatividad. El cerebro presta más atención a lo malo que a lo bueno. Un ejemplo claro es de que recibes 99 comentarios positivos con un comentario negativo y te hago una pregunta importante. ¿Cuál recuerdas y generó mayor impacto emocional? Me vas a decir el negativo. Así es, porque realmente ese sesgo nos dice que todo lo que sea mediante dolor, sufrimiento, sobre una situación negativa, es con lo que realmente nos quedamos. Debemos entender que esto es una práctica que nuestro cerebro está manejando. Otro efecto muy importante, el efecto halo, es una característica y influye en cómo juzgamos a una persona con todo lo demás. Es un error rápido de juicio que hace el cerebro. Parte de una idea inconsciente de que si un hombre bien parecido o guapo es buena persona, nuestro cerebro nos va a entender esto. Si alguien es atractivo, pensamos automáticamente que es inteligente, que es amable, que es exitoso. Pero hay algo que debes de saber. Aunque no lo sepamos, tu mentalidad añadió virtudes hacia esa persona sin ni siquiera conocerla. El efecto cuerno, el polo opuesto al efecto halo, es un sesgo cognitivo que ocurre cuando percibimos una sola característica negativa de alguien de manera automática. ¿Y por qué pasa esto? Asumimos que el resto de los rasgos, personalidades, habilidades también son malos. Un defecto hace que asumamos otros efectos, por ejemplo, el aspecto físico o de vestimenta. Ver a un compañero de trabajo que llega con la ropa arrugada, desalineada y asumir de inmediato que es un perezoso, irresponsable o incompetente en sus tareas. Y aquí vamos a entender algo. Simplemente aquí en este polo negativo, que es el efecto cuerno, estamos simplemente dando opiniones negativas sobre esa persona, pero actuamos simplemente porque nuestra mente así lo está catalogando. Recuerda, tu mentalidad actúa conforme a los criterios de una forma rápida e instantánea. El sesgo de la disponibilidad. Creemos que algo ocurre muy seguido, solo porque lo recordamos fácilmente. Denominada como la heurística de la disponibilidad, es un atajo mental
que toma nuestro cerebro al juzgar la probabilidad o frecuencias de un evento basándose en qué tan fácil recordamos los ejemplos similares. Si algo se nos viene rápido a la mente, porque es impactante, porque es reciente, porque es mediático, asumimos automáticamente que es común, seguro o algo probable, o muy probable. Claro, aunque la estadística demuestre lo contrario, el cerebro confunde lo fácil de recordar con lo frecuente. Y esto nos va a llevar a un ejemplo claro. Después de ver noticias sobre accidentes, secciones amarillistas, decidimos, parece que viajar es peligroso. Y simplemente porque nuestra mentalidad se quedó con algo negativo y queda un hecho importante. Cuando nosotros queremos hacer algo, nuestra mentalidad recuerda lo que vimos, lo que observamos, y a eso lo podemos atribuir que nos pueda suceder. Y eso es una idea de tu mente. ¿Te ha pasado? El sesgo del anclaje. La primera información influye demasiado, o el efecto del anclaje es un atajo mental que ocurre cuando dependemos demasiado de la primera pieza de información que recibimos, que es el ancla, al tomar una decisión, hacer un juicio o una estimación. Y aquí te voy a dar un ejemplo clave. Un producto que cuesta, o tú crees que cuesta $10,000, después aparecen 6,000 y tu cerebro va a decir, parece barato. Y tú, por emoción, lo adquieres sin verificar el precio real y hacer comparaciones en otros sitios. Llegarás a la conclusión que realmente ese producto que tú adquiriste cuesta $4,000. Este punto importante, que es el efecto de arrastre llamado bola de nieve. A lo mejor aquí ya lo has entendido, sin embargo quiero que sepas esta información que es valiosa. Creemos algo porque todos creen, las personas hacen o creen algo simplemente porque la mayoría de las personas lo hacen. Es la dependencia psicológica de adoptar conductas, opiniones, actitudes, debido a la presión social, al deseo de permanecer al entorno o al grupo, dejando de lado el análisis crítico o las preferencias individuales. Básicamente esto es un clásico. Y aquí pasa algo importante. En México, bueno, yo soy de México, sin embargo quiero que se queden con esta información. Si ustedes son de otra parte del mundo, me gustaría saber. En México se considera ir a lugares más concurridos porque el ambiente o los alimentos son mejores, solo porque donde hay más aglomeración de personas creemos que es el lugar correcto y nuestro juicio dice que es bueno. Y ahí nos quedamos. Y ahí debemos entender por qué pasa esta situación. El 8 nos dice que el error fundamental de la atribución. Tendemos que explicar el comportamiento de otras personas por su personalidad, mientras que para nuestro propio comportamiento consideramos más las circunstancias. Y aquí te voy a dar un ejemplo. Si alguien llega tarde, es un irresponsable. Y simplemente cuando nosotros llegamos tarde, decimos, había mucho tráfico. Y ahí la situación puede ser prácticamente la misma, pero nuestra mente utiliza explicaciones diferentes y esa explicación sobre nuestro suceso de vida hace que realmente podamos nosotros librar ese cierto problema, ¿vale? En este sesgo número 9 hablamos sobre la aversión a la pérdida, y esto es muy importante. Las pérdidas suelen afectarnos psicológicamente más que las ganancias equivalentes. Un ejemplo: si tú te encuentras $1,000, puede alegrarte mucho, pero perder $1,000 puede producirnos una sensación mucho más intensa de dolor. Y este sesgo influye muchísimo porque habla sobre el dinero, sobre las inversiones, sobre las compras, sobre las relaciones o decisiones personales. Y esto es donde realmente entendemos que las cosas negativas aún así nos siguen afectando. ¿Están listos, chicos? Esta información la debemos entender porque aún así, chicos, es lo que realmente nos dice nuestra mentalidad. Este sesgo número 10, que es el sesgo del statu quo o llamado por defecto, preferimos mantener las cosas como están, incluso cuando cambiar podría beneficiarnos. Un ejemplo grande es: mi trabajo no me gusta, pero ya estoy acostumbrado, esta relación no me hace feliz, pero tengo miedo de empezar una nueva. El cerebro puede interpretar lo conocido como lo más seguro, simplemente porque es conocido. Y hoy vamos a entender algo: no hacer algo nuevo
realmente te va a dar pánico, pero debes entender que hacer cosas nuevas puede ayudar a mejorar. Si realmente lo nuevo te da miedo, te da pavor, te da pánico, es porque realmente ese sesgo está afectado en ti. Este número 11, que es la falacia del costo hundido. Continuemos con algo simplemente porque ya hemos invertido mucho en ello. Y aquí es lo que nos dice nuestra mente. Ya llevo 10 años en esta relación, no puedo dejarla. Ya gasté demasiado dinero en ese proyecto, tengo que continuar. Pero el tiempo o el dinero que ya invertiste no debería determinar por sí solo lo que haces a partir de ahora. Una pregunta poderosa y muy seria, chicos. Si hoy pudieras empezar desde cero, ¿elegiría nuevamente este camino? Escribe esta pregunta con tu valiosa respuesta. Sobre todo, te leo aquí abajo en los comentarios. ¿Vale? Y por último sesgo es el sesgo del punto ciego. Este sesgo cognitivo especialmente nos hace reconocer fácilmente los errores y prejuicios en los demás, pero ser completamente incapaces de ver los nuestros. Es la tendencia de reconocer los sesgos de otras personas para creer que nosotros somos más objetivos. Y aquí te voy a dar un ejemplo muy claro. Mi amigo siempre piensa negativo, pero quizás no nos damos cuenta que nosotros también estamos interpretando las situaciones desde nuestros propios filtros. Esto se parece especialmente importante. Este mensaje nos lleva a entender que juzgar a los demás sin conciencia te estás juzgando a ti mismo. Es la tendencia de creer que nosotros somos personas racionales, objetivas, justas, mientras pensamos quienes nos rodean están influenciados por sus emociones, ideologías o intereses personales. Básicamente vemos la paja del ojo ajeno, pero no la viga de nuestro propio ojo. Y eso es muy importante. Estos sesgos relacionados son con base a la ansiedad. Las personas con ansiedad suelen presentar catastrofismo, atención selectiva hacia amenazas, sobreestimación del peligro, intolerancia a la incertidumbre. En la lectura de la mente, seguro piensan mal de mí. En la adivinación del futuro, podemos imaginarnos todo nos va a salir muy mal. Pero es esto porque nuestra mentalidad por ansiedad nos está diciendo estos pensamientos. Los sesgos relacionados con la depresión es frecuente observar la descalificar lo positivo, la generalización efectiva, excesiva, si fallé una vez, siempre fallaré. Pensamientos de todo o nada. Personalización, todo es mi culpa. ¿Y te ha pasado que siempre te culpas de las cosas, de las situaciones? Un filtro mental es centrarse solo en lo negativo. Y aquí hay que entender, chicos, cómo reducir el impacto de los sesgos cognitivos. No podemos eliminarlos por completo, pero sí aprender y a detectarlos y cuestionarlos en algunas estrategias que realmente vamos a utilizar el día de hoy. Para esto vamos a hacer una práctica de atención plena, que es el mindfulness. Observar los pensamientos sin asumir que son hechos. Todo está en nuestra cabeza, no en tu mundo real. Buscar evidencia a favor y en contra. Preguntarte que todos estos datos apoyan realmente nuestras ideas, las cuales la contradicen. ¿Qué datos apoyan realmente una idea y cuáles la contradicen? Consultar otras perspectivas, hablar con personas quienes tienen diferentes opiniones o simplemente revisar fuentes diversas. Dar espacio antes de decidir, evitar decisiones importantes cuando hay emociones intensas. Escribir los pensamientos automáticos ayuda a identificar los patrones repetitivos y escribirlos sobre papel. Estamos siendo conscientes de lo que plasmamos y después leerlo es relativamente muy conveniente. Conocer los sesgos, identificarlos, disminuye su influencia. Aquí quiero hacer un paréntesis. Puedes ver este video nuevamente para memorizar lo que estás aprendiendo y sobre todo para que realmente puedas identificar lo que realmente captaste y reafirmar para que si algo se te olvidó notar o simplemente quisiste hacer un paréntesis, visualizar el video con más conciencia, lo puedes hacer. Es parte de este proceso. Trabajar con terapia cognitiva conductual, que es la famosa TCC.
Es una de las herramientas con mayor evidencia para modificar patrones de pensamiento desadaptativos en un proceso estructurado, práctico y colaborativo, centrado en el presente, que se busca entrenarte para ser tu propio terapeuta. Sobre esto nada más me voy a quedar con esta información, no me quiero meter más de lleno al sistema psicológico porque es información muy extensa y realmente no acabaríamos de observar toda esta información. Sin embargo, vamos a meternos un poco al apartado más espiritual, que es la relación con la espiritualidad consciente. Desde una perspectiva de crecimiento personal y espiritual, los sesgos pueden entenderse como filtros mentales que condicionan nuestra percepción, como la meditación, la atención plena, la autoobservación. Pueden ayudar a reconocer esos filtros antes de reaccionar impulsivamente. Es importante, sin embargo, recordar que los sesgos cognitivos son un concepto estudiado por la psicología científica. Las prácticas espirituales pueden complementar el autoconocimiento, pero no sustituye los enfoques psicológicos cuando se trata de problemas de salud mental. No siempre sufrimos por lo que ocurre, sino por la forma en que nuestra mente interpreta lo que ocurre. Cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos, sin creer que todos son verdades, empezamos a recuperar nuestra libertad interior. Este enfoque conecta muy bien con la psicología basada en la evidencia, con un mensaje de conciencia, crecimiento personal y sobre todo reconocer los patrones mentales que limitan nuestro bienestar. Vamos con este cierre porque este video está tremendo y sobre todo ya es hora de terminar este video. Tus pensamientos no siempre son hechos, son interpretaciones de tu cerebro. Construyen a partir de experiencias, emociones, recuerdos y creencias. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has reaccionado ante una interpretación creyendo que era la realidad? Ahí tienes un excelente puente hacia la conciencia y la meditación. Te voy a dejar este ejercicio de 4 pasos que son muy importantes. Número 1, detente. ¿Qué estoy pensando? Número 2, observa qué emoción está acompañando este pensamiento. Número 3, cuestiona la evidencia. ¿Qué evidencia tengo de que esto realmente sea cierto? 4, elige. ¿Quiero reaccionar desde este pensamiento o responder de la perspectiva más consciente? No necesitas crear cada pensamiento que aparece en tu mente. Puedes observar, cuestionarlo y elegir cómo responder. Aquí te voy a dejar una nota muy importante. Los sesgos cognitivos no significan que una persona esté pasando mal todo el tiempo. Son tendencias normales del funcionamiento mental que todos podemos experimentar. El objetivo no es eliminar todos los sesgos, sino aprender a reconocerlos y tomar decisiones con mayor conciencia. Este video te ayuda a comprender un poco más sobre tu mente. Te invito a suscribirte a Liberando Almas y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que publique un nuevo video y seas de los primeros en acompañarme. Recuerda, no tienes que creerlo todo lo que piensas. Observa tu mente, cuestionar tus pensamientos y elegir conscientemente cómo vivirlo. Libérate de la ansiedad, la depresión y transforma tu vida desde tu interior. Recuerda, el único que hace este cambio consciente eres tú. Chicos, nos vemos en el próximo video.